Frost invades Glenbrook Esto without ha warning. empezado antes de lo previsto. Hola, mejor dicho, buenas, soy Cevedad y esto es el Let's Play de Triangle Strategy. Es que pensaba que podía jugar al Final Fantasy Origin Stranger Paradise, pero no se puede. Aunque pone 72 horas de antelación, pero bueno. 72 horas antes de que salga el juego y el juego sale el 15, me dice la lógica que es día 12 para jugar. Pero no, sale el 15 y tus 72 horas de antelación es al día 15 a las 00. Bravo. No, bravísimo, bravísimo, bravísimo. Pues nada, capítulo número 6 o 7. 7. Capítulo 7, ¿vale? Pues eso, en plena noche el archiducado de Fraguelada lanza una sorpresa contra el reino de Glaucoburgo. The attack is all the more shocking, coming on the eve of the two nations' grand new mining venture. The Duchy easily rushes into the Crown City, taking advantage of Glenbrook's unprepared defenses. Caught unawares by the sudden assault, Glenbrook's scattered forces can do nothing to fend off the invaders. Serenoa and his retinue rush from the mines to King Regna's aid, slipping past the siege into Whiteholm Castle via the secret passage, known only to Prince Roland. Capítulo 5. La noche ya se acerca. Por favor, no me digáis de que el rey pensará que estamos con el enemigo. ¿Qué hace siendo solo? That armor. The Black Irons. No te preocupes, llegaré yo y se acabará todo. Para nosotros. Esfrost! Esfrost is attacking! What? Why does the Duchy march against us? This is a flagrant breach of the treaty. Levy a complaint against Archduke Gustadolf immediately. Uy, sí, seguro. I fear we're past the time for formal complaints, Your Highness. We can hold them no longer. We must inform His Majesty at once. Of course. My father and Cordelia must be protected at all costs. Joder. Esfrost invaded the Crown City by night! Preposterous! Gustadolf, what is that bastard scheming? Lord Simo, I bring word from King Regna. He says, should the crown fall, Glenbrook is in your hands. Your Majesty. Fetch my armor! I march to the Crown's aid! Please, my lord, at least wait for Lord Serenoa and his retinue to return. Out of my way! I pledge my loyalty to His Majesty, and it's a... Your heart, my lord! Summon a healer, quickly! Damn it! Death cannot take me yet. Serenoa, Benedict. No, nosotros nos ocuparemos. Father. Iba a decir padre, pero es más mejor. Oh, están disponibles las historias de personajes en el mapa mundi. Ya puedes ocultar nuevos aliados para tu grupo o profundizar más en los que ya tienes. Vale.
Los parámetros de convicción de Serenova influyen en el reclutamiento de nuevos aliados. Profundizar en sus historias dependerá del número de incursiones del personaje en cuestión. Algunas historias de personajes no estarán disponibles de inmediato, en función de tus avances en la historia principal. Ay. Era, hostia. Historia de personaje, a ver. Puedo ver de este, que no sé quién es, o este, que no sé quién es. Vamos con este, que no sé quién es. Locoburgo solicita una audiencia con Serenova. Le ha traído a la casa Wolford. Thank you for agreeing to see me. My name is Julio. ¿Julio o Julio? So, you're looking to pledge your service to us, eh? They tell me you're from the Crown City. Something happened to drive you our way? I'm afraid so. No sé, el hecho de que el de esto es un hijo de Fruta. Unos instantes antes del ataque del ejército de Fraguelada. Why have you brought me all the way to this place? Whatever it is you wish to speak about, I should hope it is important. I am a busy man. It is indeed. It concerns the Grand Norzellian mining venture. Pardon me if I'm being presumptuous, but I came across a most curious thing when I was reviewing the particulars of the arrangement the other day. There were documents that I did not recall having seen before. Specifically, documents pertaining to the compensation of the workers contracted to transport the iron out of the mine. Is that so? Following the paper trail, I could not help but notice that a not insignificant amount of coin had made its way through paths most circuitous and befuddling into your hands. Something easily overlooked at a glance, but my eyes are sharper than most. ¿Y por qué se lo dices a él? Díselo al rey o a otro, con pruebas. No doubt you have a logical explanation for this? Sí, es todo un esto social. Es un experimento social. I haven't need to explain it. Even if I were guilty of whatever it is you have the gall to accuse me of, there is naught you can do about it. All that I have done with Prince Franny's full backing. You would claim that His Highness is complicit in this? The high and mighty are always scratching each other's backs. Everyone knows that. Everyone, it would seem, but you. To think the Crown Prince would be party to such corruption. Has our kingdom truly sunk so low? Pero esto es la capital... ¿La que están invadiendo o la capital fraguelada? It would fall on your head should word of this get out. Considering the nature of the crime, I shudder to think of the punishment. No, es de la capital a la que están atacando. Luckily for you, I've every intention of keeping this matter between us, so long as you don't go running your mouth. A fair enough bargain, wouldn't you say? Coin? I spit on your coin. I will not remain silent. I cannot. I will root out the rot of corruption that plagues our realm, no matter what it may cost me. You stubborn, self-righteous fool! I'd hoped to settle this as reasonable adults, but it would seem that... Sound the alarm! The kingdom is under attack! ¡Ja! What's this? Needless to say, the circumstances make my return to the Crown City impossible. Pray allow me to be of service here.
obviamente. Ah, now it's coming back to me. You were Sir Maxwell's second in command during the tourney, weren't Toma. you? You didn't stand out much, but you held your own well enough. Aye, I reckon we could find use for him yet. Very well then. Be welcome among us. Eridor, see that our new friend gets settled in. Thank you, my lord. You have my word that I will serve you well. Toma, Julio. ¿Cuál es su función? Controla los PT durante el combate con maestría. Habilidades de Julio durante el combate. Puede otorgar PT a las unidades aliadas. Puede eliminar PT de las unidades enemigas. Hostia. Vaya. Es un tipo de lo más útil, ¿no? A ver, es nivel 5. Sable, tú puedes. Ah, pero claro. ¡Ay, tiene 4 el hijo fruta! Otorga un PT a un aliado y aumenta su ataque físico y mágico durante 3 turnos. Inflige daño a un enemigo y reduce sus PT en 1. Hostia. Hace un ataque 7, 12, 16, 20. Joder. ¿Qué trabajo es tuyo? Funcionario. Guerrero con espada, ya está. A ver. Es un joven herrero. No es verdad. ¡Ah! Es el herrero. El herrero puede luchar con nosotros, hostia. I can't thank you enough for accompanying me to gather supplies, Lord Serenoa. But I hope I've not usurped too much of your time. Not at all, lad. Not at all. I was heading back to my encampment anyway. More importantly, this area is rife with this Frosty. I hate to think what would happen should they discover you or any loyal to House Wolffort out here. I cannot much bear to think on it either. My lord, there's someone here! He's dead. Those are Glenbrook colors. He must have met his end at his Frosty Steel. I know him. We were friends. He had such praise for the blade I forged him. This blade, here, the broken one, it failed him. I failed him. And now... You are not to blame for his death. But... We are at war. I'm sorry, my friend. I'm not as skilled a smith as I believed. We risk much lingering here, but let us give him a proper burial before we depart. My lord, you needn't go to the trouble. It is no trouble. It is all I can do for him now, and I shall curse that I cannot do more. Thank you. Prometí que sería nivel 10, pero tenía demasiadas ganas de My jugar. lord, ever since that day, I haven't stopped thinking about how I might put my smithy skills to better use. I didn't truly grasp the reality of the situation. What it means to be at war. What duties I have as one who forges weapons. ¿Alguien que da bufos? ¿Será él? Though I am but a novice at my craft, I will not ignore the truth I see all around me. I will face it and stand strong. That's why I wish to fight. Are you certain you're prepared to wield steel outside your forge? I am. I need to better understand what it means to live or die by the blade. A lesson I hope to learn by your side.
Then you are most welcome among my ranks. A novice you may be, but you have the makings of a master. Thank you, my lord. I, Ians, hereby swear fealty to you. I shan't let you down. Toma. A ver, gens. Habilidades de gens durante el combate. Abre y cierra caminos en el campo de batalla gracias a sus conocimientos técnicos. ¿Cómo? Hostia. Puede poner escaleras en un abrir... escaleras para abrir atajos en el campo de batalla. Puede colocar trampas y torretas automáticas. ¿Cómo? ¿Torretas automáticas? Es un invocador de tecnología. Joder. Pues ya está. Este es un must entonces. Este es un must. Para mí, para mí. A ver, ¿qué pasa aquí? En la ciudad de Deriol, que no sé ni dónde es. The Crown City is under attack? By whom? Esfrost, it appears. They say the Archduke himself leads the charge. Vaya. Gustadolf. Then this will be no mere skirmish. What shall we do, my lord? Protecting the royal family is House Wolfort's duty. Let us bide our time and see how they fare. You would not make for the capital, my lord? Our kingdom's very fate hangs in the balance. Which is all the more reason why we must not act rashly. Vaya, este solo quiere su propia seguridad. Esfrost is too strong a foe for House Telior to face on our own. For now, tighten our defenses and bring me what information you can. Yes, my lord. Vaya, pero esto es una pesquisa, no sé qué. ¿Con quién tendré que hablar aquí? Además, en el campamento... ¿Tú sigues siendo el herrero, sí o no? Sena no sabe mucho, que le agradezco que me permita ejercer de herrería bajo su servicio. Era un aprendiz en la capital hasta que el patriarca Simon, yo le diré Simon, se interesó en mí. Imaginé muchos cauces, pero ninguno de ellos era esta guerra. Me conformaba con cumplir el sueño de tener mi propia herrería, pero no ningún experto en la artesanía para forjar armas. Ahora que he presenciado de primera mano la guerra, estoy dispuesto a luchar. Llamadme para el frente cuando me necesite. Por cierto, ¿quiere que mejore algún arma? Sí. Vale, pues nada, no se puede hacer nada. Vale, los que salen así son los que se puede mejorar. Mejoro la de esta porque esta ataca 2 veces. Este mejora las torretas. Aumenta el salto de la unidad en 1. Aumenta el movimiento de la unidad. Vaya. Salto, quizás. A ver, esta de aquí la puede mejorar el daño sí o sí. Velocidad. Tres, joder, qué caro. Un punto extra. Ahí no hay un punto extra para mí, hijos de fruta. ¿No hay un punto extra para mí?
Nuevas peticiones, bien. Nivel 6. Oye, ya sabéis que toca, ¿no? Ya sabéis que toca. Vale, este capítulo será de 20 minutos. Bueno, de lo que tardo aquí. Posicionamiento. A ver, espera. Sí. ¿Qué material obtengo aquí? ¿Qué material obtengo aquí? Piedra. Hierro, fibra, vale. Piedra, bueno. Vamos a probar las dos nuevas unidades. Fuera. Understood. I'll give it a try. Después, tú estás al nivel 3 para subir de nivel 5 como mínimo. También para curar. But of course. Y también. I am ready. Vale, tú en medio. Ahí. I won't lose! From where shall we strike? Death from above! Toma 4 de experiencia. I'll take you on! Look to my shield! This calls for a drink. Nice try! I'll give it my best. A ver. Trapo de muelle. Escalera improvisada. Oye, y... ¿la torreta? ¿Y la torreta? Coloca una trampa en la casilla seleccionada. Cuando el enemigo la pise, retrocederá a 5 casillas. Se pueden colocar estampas al mismo tiempo como máximo. Shall we begin? Sí. Your wounds are My healed. thanks. With clear eyes, I move forward. Hizo la regeneración. I'll take it from here. Let me show you what I've learned. With the Kodo! For a Vale. better world. El 6. Oh no! I won't lose! Sí. 59. Ever stronger. Perforación destructiva.
For the honor of House Wolford. Perish. That hit the mark. We're not done here. 7. I ain't that slow. Almost. I've been waiting for this. Toma, muerto. Hurts, don't now. Shall we begin? Aceleración. Método de la velocidad. Allow me. Strike while the iron's hot. Vaya. There, Right leave on it to target. me. It's time. I got it. I will end this. With the power. I won't lose. 3. Desaparece tras activarse. Se mueve 4 casillas hacia adelante, infligiendo daño físico a los enemigos que estén sobre 3 casillas en línea recta. ¡Hostia! Mola. For my kingdom. Vale, nivel 5. Forward. Perish. Pues eso, I shall do nivel what I 9 o 10. Your wounds are What a relief. Time to take action. Enough. Hoy sí hay que recoger el Comes to hierro. battle. Ahí, la de esto. Please work. Ja. I've been waiting for this. Allow me. Vale, no es un must, pero mira. Charge. Defeat is not an option. Hasta aquí va para mí. I fight for peace. I shall do what I can. Whatever it takes. I'll take you on. Ay, no, ¿qué voy a hacer yo aquí de espaldas? Hijo de fruta. No! So it comes to battle. My turn. For the honor of House Wolford. Luego, Death from above. vaya. Vaya. Otra vez se han reforzado. Vale, bueno, vamos a avanzar un poco en la historia, en la lucha esa. Y antes de la batalla contra el de esto, este estará al 8 mínimo y 10 como máximo. Y quizás subiré a estas dos, además de... ¿Dónde estás, mujercita? Aquí estás. Este de aquí también lo voy a subir al 8. Igual que estas dos. Estas tres estarán al 8. Y este al 8, 9 o 10. Antes de la lucha.
nada más, nada más. Secret tunnels beneath the castle. Who would have thought? None but the royal family knew of this secret. They were built as a last resort, should the worst come to pass. Doesn't appear anyone else has been down here before us. Father must still be within the castle. Along with a host of enemy soldiers, they appear to have breached the gates. It truly is Esfrost. But I do not understand why. Vamos a ver. We will seek understanding later. For now, we must protect His Majesty and the royal family. Aye. We'll smuggle them to safety one way or another. We must take care. The castle has fallen into our enemy's hands. Es solo para hablar con los aliados y ya está. Primero debemos analizar la situación, sería muy temerario proceder a ciegas. Además de ver los brillos. Antiveneno, vale. No me cabe duda alguna de que estarán en el Salón del Trono. Es la técnica más habitual en una invasión para mantener al otro bando a raya. Debemos asistir a su majestad de inmediato. El enemigo ha conseguido penetrar en las profundidades del castillo con demasiada facilidad. Tenemos que encontrar a mi padre, no hay tiempo que perder. Estar listos ante cualquier contienda. Protegeré la capa y espada, lo juro como patriarca de las tres grandes casas. El que más se apresura no es quien más derecho avanza, amigo mío. Por tus venas corre sangre real, lo que te convierte en su objetivo. Ante cualquier contienda. Tienes razón, no me entra en la cabeza cómo ha podido Fragualada cometer semejante atrocidad. Todo un misterio, al igual que el asesinato del maestro Dragan. Pero que no nos mareen la perdiz, está claro que es su intención. No sé qué haría sin ti, amigo mío, me has ayudado a recobrar un poco la compostura. Me olvido siempre que puedo girar la cámara. El camino está bloqueado por una empalizada. En cuanto comprobemos el perímetro, nos abriremos paso con suma celeridad. Parece inaudito que el enemigo haya penetrado las defensas del castillo. Deprisa, mi señor, el tiempo apremia. Es verdad, puedo hacer así. ¿Toda la Guardia Real ha sido derrotada? No puedo creer que nadie haya sobrevivido. Wolford, sois una de las tres grandes casas de Glaucoburgo. No habéis dudado en proteger el reino. Vuestra lealtad es inconviable. Por supuesto, ¿qué clase de patriarca sería si no velara por su majestad? Ayúdanos a proteger la casa real, camarada. ¡Aguanta! Has luchado con valentía, soldado. Descansa en paz y tomaremos el relevo. Están las cosas brillantes. Costa. Pues aquí. Parece un soldado latide sin duda, pero porque me ha tocado Glaucoburgo. Piedra.
Cuarto cadáver del enemigo. Es demasiado tarde. Vale, lo he visto. No queda ni un soldado de pie en pie. ¿Por qué he hecho fragua de algo semejante? El gatete. El jefe final es el gato, que es omnipresente. Ay. Bueno, no está recto, pero bueno. Ha sido una auténtica escabechina de soldados. Apuesto a que los nobles salieron por patas en cuanto se les presentó la ocasión. Y seguro que se dieron golpecitos en el pecho después de jurarle lealtad al rey, banda de cobardes. Tampoco tuvieron elección, además me temo que sus riquezas habrán caído en manos de enemigas. Confío en que también cumplen con su deber como buenos vasallos del rey. La prioridad de todos es sobrevivir, además la venganza es un palo que se sirve por frío. Ahí. Si todo eso suena muy bien y bonito, Zagal, pero ¿quién va a defender el reino ahora? Protegeremos a la Casa Real a toda costa, pero el reino es harina de otro costal. Pocas posibilidades nos queda contra el archiducado, al menos sin ayuda. Sí, es cierto, discúlpeme, he perdido la cabeza. Vale, ya está, ¿no? Por aquí. Ah, sí. Aguanta, ¿se puede saber qué ha ocurrido aquí? Fue Gustadolf, ha invadido el castillo. Ah, puede ser un error. ¿Cómo ha podido mi hermano hacer algo así? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Vale, pues ya está. 37 minutos. Vale, vamos a finalizar la pesquisa. Vamos a subir de nivel. Sí, finalizar. Muy bien, continuamos. Lucha. Nivel recomendado 7, tengo todos al nivel 5. A todos. Bueno, todos los me. Vale, pues haremos la historia del personaje y después voy a elevar. Los guardias paran a un joven vestido con unas pintas insólitas y que repite sin cesar que es el nieto del archimago Gran Dante. ¿Eres hijo de Dante de Devil May Cry? Halt! This is the encampment of House Wolfort. Splendid! For it's Lord Wolfort himself that I came to see. Joven. Lead me to him, my good man. Es una chica. Big words from a shady-looking fellow in that ridiculous garb. Be gone at once. Pero por la voz parece una chica. Ridiculous. Why, I'll have you know that these robes are a treasured relic of... Did I ask about your robes? I said, be gone. Wait, I say! Who there? Lord Wolfort! Can you hear me? What's all the commotion here? This strange lad demands an audience with you, Lord Serenoa, and stubbornly refuses to leave. Estoy casi seguro de que es una muchacha. The name's Nard. Grandson and last disciple of the Archmage Grandante. Here to offer my services.
The Archmage Grandante. Forgive me, but in all my years of studying the arcane arts, I've never once heard that name. You haven't? Oh, I see. I suppose you won't have. Ah, I'm sorry if I offended you. You needn't apologize, miss. Let's start over, shall we? Let me show you just what the final disciple of the Archmage Grandante can do. Incredible. Well, what do you think? I've never seen anything quite like it. Were you born with magic like this? Or perhaps... My illustrious grandfather, the Archmage Grandante, that is, taught me. Please, let me join your army. I'm most... Lord Serenoa, this boy possesses remarkable talent. I must admit, he would make a formidable addition to our forces. Thank you, Jila. Narv, I welcome you to House Wolford. Thank you, my lord. My magic will change the world. Just do wait and see. Fantástico, Narve. Pues es un tío. Por la voz, es una tía. El mago definitivo, capaz de controlar todos los elementos. ¡Hostia! Dispone de hechizos de todos los elementos. Es capaz de hacer que los enemigos cambien de dirección en la que miren gracias a sus hechizos de viento. Joder. Yo quiero cambiar de trabajo a mago, si puedo. Bueno, pues eso. Capítulo de 40 minutos, de 42 minutos. Así que eso, en el siguiente capítulo, muchos niveles 8. Y los demás continuarán al nivel 5. Pues eso, hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en un próximo directo vídeo. Chao.